Esto es El Dios que adoramos. Bienvenidos a un podcast donde exaltaremos la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. El Dios que adoramos. Comenzamos. Cuando tenemos todo el control, pensamos que no necesitamos a Dios. Y se nos olvida que quien verdaderamente tiene todo el control es Él. Y que si nuestra vida de repente está en control, no es por lo hábiles que somos, no es por lo inteligentes que somos o por lo sabio que somos, sino que es por la gracia y misericordia de Dios. Y cuando todo lo que anhelamos y que está aquí resulta que es efímero, que es fugaz, que no sirve realmente al final de cuentas como nosotros creíamos, entonces es cuando se nos empieza a hundir la vida. Y es donde quizás el Evangelio, para algunos, se vuelve esa gran noticia, como siempre lo ha sido. Mi amigo, el Evangelio es la mejor noticia y siempre será la mejor de todas las noticias. Sin embargo, dependiendo de la perspectiva que tú tengas, es como le darás el valor adecuado o minimizarás la importancia del Evangelio. Así que, de verdad que yo espero que estemos tomando perspectiva con esto que estamos hablando, porque muchas personas el día de hoy no quieren nada con Cristo. No necesitan a Jesús, dicen, porque les hemos mostrado a un Jesús que viene a sacarlos de su mediocridad económica. Y disculpe que diga estas cosas así de manera tan insensible, pero lo que quiero decir es que al final de cuentas ese es el mensaje que le estamos dando a la gente, ¿verdad? Mira, pues a ti no te va bien en lo económico, pero Dios te va a sacar de tu pobreza. Y entonces le mostramos a la gente un Dios que sirve para prosperarnos, un Dios que sirve para sanarnos, un Dios que sirve para solucionar nuestros problemas. Y tomamos al Dios, al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, al solo soberano, lo hacemos solamente una herramienta útil para nosotros. Y se la presentamos a la gente también como una herramienta útil para la vida. Sin embargo, Dios es mucho más que eso, y el Evangelio es mucho más que solamente la solución a problemas temporales. Le mostramos eso a las personas, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con aquellas personas que tienen todo resuelto? Si tu concepto de Dios es el que prospera, ¿cómo le hablas a esa persona de la necesidad que tiene de Dios si esa persona ya está prosperada? ¿Cómo le hablas a una persona que está completamente sana de un Dios que sana? ¿Para qué lo va a querer si no lo necesita? ¿Cómo le hablas a una persona que no tiene problemas en la vida de un Dios solucionador de problemas? Si no tiene problemas, no lo necesita. Y lamentablemente la iglesia se ha encargado de presentar en estas etapas a Dios, en estas formas a Dios. Y por eso muchas personas dicen, yo no necesito a Dios. Pero ¿sabes algo, mi amigo? Seas quien seas, tengas lo que tengas. Si estás sano, próspero y no tienes problemas, qué bueno. Pero ¿sabes algo? Tú sigues teniendo una gran necesidad, porque hay una gran sentencia sobre tu vida. Si tú has pecado contra Dios y no te has arrepentido, la sentencia sigue sobre ti. No importa lo bien que te está yendo el día de hoy. No importa si tu Titanic, por decirlo así, no se está hundiendo todavía. Tú sigues necesitando el Evangelio. Sigues necesitando la mejor noticia, que quizás hoy minimizas, pero sigue siendo la mejor y la mayor de todas. Estás escuchando el nuevo podcast de El Dios que adoramos. En Romanos capítulo 1, versículos 16, decíamos que el apóstol Pablo enseña claramente en este pasaje la importancia, la vitalidad, más bien, cómo el Evangelio es vital, y es vital en todos los sentidos. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice claramente que el Evangelio, esta noticia, es la noticia que todos necesitamos. Dice que el Evangelio, versículo 16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y decíamos que el apóstol Pablo divide y encierra al mismo tiempo en dos grandes grupos a las personas. Encierra en dos grandes grupos a todo el mundo, mi amigo. Unos son los judíos y otros los que no somos judíos.
Y por una parte los judíos pensaban que ellos merecían la salvación, que les correspondía la salvación, y también pensaban que el resto del mundo no merecía la salvación, que el resto del mundo no iba a ser salvo sino solamente ellos. Pero en el versículo 9 del capítulo 3, Pablo dice, después de haberle hablado fuertemente a los judíos, él les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a judíos y a no judíos, que todos están bajo pecado. Y esto es de verdad importante, amigo, porque si hay un mensaje inclusivo, hoy se habla mucho del mensaje inclusivo, es que debemos ser inclusivos. Bueno, si hay un mensaje inclusivo en el mundo, el verdadero mensaje inclusivo es el evangelio. ¿Y en qué sentido? La Biblia dice que todos estamos bajo pecado, es decir, todos estamos incluidos en esa condenación, porque todos estamos bajo pecado, mi amigo. No hay ni uno solo, no importa si crees en Dios o no crees en Dios, no importa de qué religión seas, no importa si naciste en cuna cristiana, no importa lo que tú seas o quien seas, todos, dice la Escritura, estamos bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada, tal como acabamos de demostrar. Todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y el apóstol Pablo nos muestra este evangelio inclusivo, porque todos estamos incluidos entre la masa de pecadores que merece la muerte eterna. Todos estamos incluidos. Y también todos estamos incluidos en aquellos que tenemos la oportunidad de salvarnos. ¿En qué sentido? En que lo dice Romanos 1:16, que este evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No importa si es judío o no importa si no lo es. El evangelio es la buena noticia de Dios, que aunque somos pecadores, hay una oportunidad de perdón y salvación por medio de el arrepentimiento y la fe en este evangelio. El evangelio, mi amigo, es para todos, porque no hay ni uno solo que haya sido perfectamente bueno. Ni uno solo, mi amigo. Te lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. La ley fue dada para que a través de ella, o que por medio de ella, pudiésemos ver que somos pecadores. La ley, mi amigo, exige perfección de nuestra parte. Si alguien quiere verdaderamente por medio de sus obras ir al cielo, entonces tiene que ser una persona que guarde perfectamente la ley. Y el problema es
que ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos puede guardar perfectamente la ley. A estas alturas, tú que me estás escuchando, has quebrantado la ley millones de veces quizás, con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que has hecho con tus manos, con lo que has hecho delante de personas y aún a escondidas de las personas. Mi amigo, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada hacia el mal, y hemos hecho lo malo. Y entonces ninguno de nosotros es perfectamente bueno. Y lo peor de todo es que si alguno pretende ser salvo por medio de obedecer la ley, te decía, te resultará inútil, porque la Escritura dice, la ley solo es la que diagnostica nuestra pecaminosidad. Al Evangelio, mi amigo, se le llama las buenas nuevas, porque habla precisamente del problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Y ese problema es simplemente el siguiente: Dios es santo y además es justo, y tú y yo no lo somos. Y al final de nuestras vidas estaremos delante de ese Dios santo y justo y seremos juzgados. Y seremos juzgados ya sea en base a nuestra propia justicia o en base a la justicia de otro. ¿Y qué significa esto? Tú puedes llegar delante de Dios en aquel día confiando en que lo que tú has hecho y tus buenas obras pueden de alguna manera convencer a Dios de perdonarte, lo cual será un suicidio kamikaze verdaderamente, realmente. Mi amigo, llegar delante de Dios confiando en nuestras propias obras y pensar que a través de ellas podemos alcanzar el perdón de los pecados es un suicidio espiritual, para que tú me entiendas. Porque realmente la Escritura es clara. En Efesios dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Mira, mi amigo, Dios planeó y orquestó nuestra salvación a través de Jesucristo. Y cuando tú y yo pretendemos ganar el cielo por medio de nuestras obras, estamos cometiendo un gravísimo error que nos puede costar la eternidad. Mi amigo, nuestras obras jamás superarán la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por medio de la cual Dios nos ofrece la reconciliación con Él. Tus obras y mis obras son miserables. Por más buenas que éstas sean, dice la Escritura, siguen siendo como un trapo de inmundicia, mi amigo. Así lo dice la palabra. Como trapos de inmundicia. Y se oye fuerte, pero para que tú me entiendas, son semejantes a papel higiénico usado nuestras obras cuando se las queremos presentar a Dios para justificarnos. Nada de eso es agradable a Dios o satisfactorio para Dios. Si hay una obra que verdaderamente fue agradable, fue un verdadero olor fragante para Dios, si hay una obra que fue verdaderamente acepta y suficiente, perfecta para Dios, que verdaderamente satisfizo las demandas de su justicia, fue la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Jesús vivió una vida perfecta y después fue a esa cruz a sustituir a los pecadores. Y esa muerte, ese derramamiento de sangre, esa ofrenda por el pecado, verdaderamente satisfizo la ira y la justicia de Dios. Así que, mi amigo, por obras no podemos salvarnos. Y esa es la terrible noticia. Muchas personas, sobre todo en estas épocas del año, tratan de hacer buenas obras, pensando que a través de estas buenas obras Dios los va a mirar y va a decir, wow, cuando esta mujer muera entrará al cielo, porque mira cuántos alimentos preparó para el pobre, porque mira cuánta ropa regaló al pobre. Ahora, todo esto está bien, todo esto es útil para la gente, todo esto es útil y todo esto es bueno que lo hagamos, pero eso no suma para nuestra salvación. Mi amigo, cuando tú y yo creemos que algo suma para nuestra salvación, en automático estamos diciendo que lo que Jesús hizo no es perfecto, que lo que Jesús hizo no fue suficiente. Así que lo que yo hago complementa lo que Jesús hizo, y ese es un gravísimo error. La salvación, mi amigo, lo dice claramente la Escritura, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y sabes por qué? Porque el único que merece la gloria y el honor
es aquel que murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Así que la terrible noticia, mi amigo, que tenemos es que somos pecadores y que nada, absolutamente nada de lo que hagamos puede salvarnos. Lo que nos salva es lo que hizo nuestro sustituto. Así que ese día podemos llegar delante de Dios y ser juzgados en base a nuestra propia justicia, mostrando nuestras miserables obras, por más buenas que parezcan ante los ojos de los hombres, siguen siendo sin valor delante de Dios. Me encanta cómo lo dice nuestro hermano Sugel Michelén. Él dice: la moneda de las buenas obras no circula en el reino de los cielos. Mi amigo, así como tú no puedes ir a comprar con pesos allá en Estados Unidos, en donde la moneda es el dólar, así no puedes llegar con tus obras y pretender comprar la salvación de Dios, porque en el reino de los cielos la moneda de las buenas obras no circula, no tiene valor, no existe. Así que, amigo, esa es la terrible noticia que tenemos. Somos pecadores, pero no solo eso, no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, aunque hicieras y levantaras orfanatos y alimentaras a millones de personas, mi amigo, nada de eso te va a servir para presentarte delante de Dios en aquel día y ser aprobado. Por eso decimos que este mensaje es el verdaderamente inclusivo, porque nos incluye a todos. Nos dice: todos están perdidos, todos absolutamente han pecado. No hay ni uno de ustedes que haga lo bueno, no hay ni uno de ustedes que verdaderamente sea agradable a Dios. Pero al mismo tiempo nos dice: pero todos también pueden alcanzar misericordia si creen en el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Es el mensaje que transforma nuestra manera de pensar. Es el mensaje que nos guía al arrepentimiento. El Evangelio no es el mensaje que promueve precisamente el hecho de que Dios solamente vino a arreglar nuestras situaciones y problemas temporales, cuando Dios, en la forma de hombre, Cristo mismo, vino a este mundo. Él vino para solucionar nuestro problema eterno, mi amigo. De tal manera que cuando tú entiendes que eso es lo más grande que Dios pudo hacer por nosotros, entonces tú entiendes algo realmente. No importa si en este mundo todavía tengo problemas, mi problema más grande fue resuelto por Cristo Jesús. Y el problema más grande que tú y yo teníamos es precisamente ese: Dios es santo y justo, tú y yo no lo somos. Así que Dios nos rescata por medio de su Hijo, de Él mismo, porque Dios es quien dará castigo a los pecadores. Mi amigo, qué terrible es a veces escuchar que alguien cree que Satanás castigará a los pecadores. No es así, mi amigo. Satanás no va a castigar a nadie. No es de la ira de Satanás que nosotros debemos ser librados. No es del castigo de Satanás sobre los pecadores que nosotros debemos temer. Es del castigo del Dios que es 3 veces santo y justo del que debemos temer. Mi amigo, eso es terrible. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo te diría hoy, si Dios es contra ti, ¿quién por ti? ¿Quién puede ayudarte si Dios ha decidido por medio de su palabra dar castigo al pecador? ¿Quién podrá ayudarte en aquel día que tú estés delante de ese juez justo sin haberte reconciliado con Él? ¿Quién saldrá por ti? ¿Quién saldrá por ti y podrá realmente ayudarte? Absolutamente nadie. Y mi amigo, Satanás no es el que va a castigar a los hombres, es Dios. Satanás no fue el que castigó a Jesús en la cruz, fue Dios. Y lo castigó a Él porque tenía que castigarte a ti y porque tenía que castigarme a mí por mis pecados. Y Jesús tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él recibió el azote que tú y yo debíamos recibir. La ira de Dios cayó sobre Él para que ahora no tenga que caer sobre los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Pero mi amigo, qué terrible va a ser que tú partas de este mundo
habiéndote quedado toda la vida deslumbrado por las cosas que este mundo ofrece y nunca haberte detenido a meditar que tienes una eternidad por delante, que necesitas con urgencia un Salvador, que necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte de todo corazón a aquel que fue a la cruz en tu lugar. Mi amigo, el Evangelio es la mejor noticia y yo espero que te estés dando cuenta a lo largo de estos días que no hay mejor noticia que saber que alguien recibió el castigo que merecíamos por nuestros pecados y que no solo eso, sino que aparte nos da vida eterna. No solamente no seremos castigados, sino que nos dará vida eterna. Dios no solamente no nos da lo que merecemos, sino que nos quiere dar lo que no merecemos. Y todo únicamente por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que uses esta palabra que hemos hablado, Señor, que cada vez más estés dando entendimiento a nuestros corazones, estés dando entendimiento a quienes nos escuchan, Señor, y los estés guiando al arrepentimiento genuino, que nos estés hablando, que estés mostrando a Cristo y que estés glorificando tu nombre a través de tu palabra día tras día. Padre, que esta palabra verdaderamente cause el efecto que debe causar en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.